La primera mesa, la mesa se llama Impactos Políticos en el continente africano. La primera ponencia nos la va a presentar David Mouso Williams, que él es profesor en Historia con la Universidad Nacional de La Plata, es maestro de estudios de Asia y África con el Colegio de México y magisterio en Servicios Culturales con la Universidad de Santiago de Compostela. En la actualidad está realizando estudios de doctorado en Humanidades con la Universidad Autónoma Metropolitana. Él ha participado en ponencias y publicado con revistas y editoriales latinoamericanos sobre los conflictos y economía de la guerra en la República Democrática del Congo, así como análisis de producciones socioculturales y extrema derecha en contextos africanos. Sus últimas publicaciones son Necropolítica, 20 años después, nuevos aportes desde los feminismos, en el libro de estudios feministas en contextos africanos, con la Universidad Nacional de La Plata, y El Boomerang Imperial en la última colonia de África, para TECOA, revista de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana. Su ponencia se titula Entre teorías conspirativas y aranceles, la reciente política de Estados Unidos hacia Sudáfrica. Comenzamos. Para los ponentes van a contar con un tiempo de 20 minutos, entonces les pido que traten de ser lo más concisos posibles y damos inicio a las presentaciones. Perfecto, bueno. No sé si pueden poner la presentación y vemos si funciona esto. Bueno, mi ponencia, como decían, es entre teorías conspirativas y aranceles, la reciente política de Estados Unidos hacia Sudáfrica. Se va a dividir únicamente en 4 ejes de presentación. Una mera introducción, que estamos hablando de un espacio geohistórico específico, a pesar de que estamos hablando en ello también de una serie de fantasías desde Estados Unidos hacia África. Un rastreo genealógico y sobre todo en la historia reciente de esa larga teoría conspirativa que se ha llamado la idea del genocidio blanco, específicamente para Sudáfrica, pero no solo. Y esta idea que yo planteo, que es la política, el político ideológico detrás de la política económica, que muchas veces se ha ignorado cuando hablamos de los aranceles, y una serie de conclusiones preliminares para empezar a abordar un poco este campo de estudios que está todavía, como yo voy a plantear, muy en boga, pero todavía bastante prematuro en sus análisis. Si se puede después la presentación, si no yo voy avanzando, no hay problema. Sí, tenemos un pequeño problema con la presentación. Usted continúe ahorita ya. Sí, no pasa nada. Como yo mencionaba, hay una incomprensión inmediata de una reunión que fue muy mediatizada, particularmente en Washington, en Casablanca, el 21 de mayo de 2025, que fue entre el mandatario sudafricano, Cyril Ramaphosa, y el mandatario estadounidense ya bien conocido, Donald Trump, en el cual Trump planteó una serie de cuestiones a la política interna sudafricana que dejaron en jaque completamente al presidente sudafricano y particularmente en los medios de comunicación, aún los estadounidenses, cayó de sorpresa y con mucho estupor. En ello yo hago una crítica sobre todo al historicismo de esta sorpresa, porque esto es algo que se va formando de a poquito en un caldo de cultivo hace muchas décadas ya. Y particularmente esta tendencia que tenemos de separar las fantasías coloniales de Estados Unidos hacia Sudáfrica de otras, desde un traslado mimético que ha hecho Estados Unidos hacia Zimbabue, que hace menos de 10 años estaba repitiendo el mismo tipo de fantasías. Usted me dice. Sobre Zimbabue, específicamente hacia el 2000. En ello tenemos entonces, voy a ir pasando, a ver si quiere. Ajá, perfecto. Entonces tenemos particularmente ese historicismo y ignorancia sobre el traslado mimético de Zimbabue hacia Sudáfrica, también un historicismo cuando hablamos de esta idea de las nuevas derechas o del alt-right, cuando justamente tenemos una génesis en el nazifascismo y en el imperialismo de lo que ahora denominamos como la extrema derecha y que está dentro de la política internacional y específicamente de Estados Unidos. Yo mencionaba Sudáfrica y yo creo que vale la pena hacer una breve introducción para las personas que no conozcan este país del África Austral. Estamos hablando de un país de 1.221.000 kilómetros cuadrados, un país con 63 millones de pobladores
y particularmente un país cuya fisionomía moderna, si se quiere decir, ello a lo cual los colonizadores británicos y holandeses llegaron, tiene que ver con una propia colonización, si se quiere decir así, interna, que es el enfecane, que es una forma de reestructuración territorial y particularmente estatal, que es protagonizada por personas africanas, particularmente bantú, y que va a dar justamente la posibilidad natural de lo que posteriormente sería la producción agrícola extensiva, que va a ser la principal forma de economía colonial por parte del avance británico y holandés. Tenemos el establecimiento temprano de Cape Town, la ciudad del Cabo, por parte de la compañía neerlandesa Las Indias Occidentales, o WIC, en 1652, y la fundación de Rhodesia. Yo mencionaba esta interacción entre las colonias de asentamiento británico-holandesas por la Compañía Británica de Sudáfrica en 1895. Es decir, estamos hablando de un extenso territorio colonizado, pero a su vez, si bien está supuestamente separado entre distintas partes del Imperio Británico, está relacionado particularmente con la figura de Rhodes, de Cecil Rhodes, y particularmente con primero la expansión agrícola extensiva y después con la explotación diamantífera. La Ley de Tierras, en 1913, de esto que ahora justo se está hablando mucho de la reforma agraria en Sudáfrica, va a cimentar particularmente una privatización racializada del suelo fértil sudafricano, que se va a formalizar particularmente con la institucionalización en 1948 de lo que conocemos como el apartheid. Ahora, Sudáfrica se va a relacionar muy tempranamente con el Estado de Israel, no solo siendo paralela a su génesis, sino particularmente desde el 67, pensemos la guerra árabe-israelí del 67, con intercambio armamentístico, particularmente de armas bioquímicas y nucleares, y específicamente de lo que yo denomino, y esta es una de las nuevas formas de hablar de las extremas derechas, de estos intercambios ideológicos transnacionales, en los cuales Sudáfrica y la entonces Rhodesia, hoy Zimbabue, eran epicentros del imaginario colonial. Ahora bien, la independencia sudafricana, tan celebrada, también tan reciente, en el 94, es resultado de múltiples factores que no se pueden explicar solo por uno de ellos. Tenemos décadas de una política electoralista multirracial por parte del Congreso Nacional Africano, también conocido como la ANC, desde su fundación en 1912, donde las mujeres van a ser vanguardia, y particularmente una serie de luchas armadas desde una facción guerrillera de la ANC, la Umkhonto we Sizwe, entre 1960 y 1980. Particularmente también tenemos este movimiento internacional que hoy también está muy en boga, el boicot, desinversión y sanciones, que se va primero a experimentar dentro de la Sudáfrica del apartheid, como un movimiento internacionalizado del 59 hasta finales de los 90, y la guerra anticolonial regional, que es también muy importante, que particularmente con la victoria de Cuitio Cuanavale, el acuerdo tripartito va a asegurar la independencia de Namibia, como otra de esas posesiones coloniales interconectadas con el resto de África Austral, el retiro de las tropas extranjeras de Angola y el debilitamiento y el carácter paria como aislamiento de Sudáfrica, que eventualmente va a llevar a su verdadera independencia en 1994. Ahora, yo mencionaba una larga data de esa teoría conspirativa y podemos ver en distintos momentos, pero ya tenemos antecedentes y yo mencionaba esa transnacionalidad de la extrema derecha y particularmente el supremacismo blanco. Entre ellos tenemos gobiernos y lobbies de extrema derecha entre Canadá, Estados Unidos, Israel y la Sudáfrica del apartheid. Tenemos una investigación muy reciente de una periodista antifascista, Molly Conger, que habla, por ejemplo, de mercenarios sudafricanos que están involucrados en el atentado de la ONU en Namibia en 1989, y como particularmente una figura sudafricana estadounidense, Monica Hoggett o Monica Stone, intenta utilizar a otros mercenarios que estaban entrenados particularmente en la guerra yugoslava, alemanes, para boicotear la transición democrática en el 94. Entonces, todo esto es muy reciente y todo esto todavía está siendo investigado.
Sus nombres están particularmente, los nombres de estas personas, en el reporte de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Es decir, esto era conocido. Muchos de estos se vuelven a organizar particularmente en Estados Unidos ya en 2012, es decir, más de 13 años antes de todo este eventual y muy reciente debacle en Casablanca. Ahora, yo también mencionaría a John Tranton, por ejemplo, del Center for Migration Studies, y particularmente la filosofía, entre comillas, del islamofóbico de René Camus, que habla de supuestamente el gran reemplazo en Europa y que es reinterpretado como un genocidio por parte de Estados Unidos. Entonces son distintas formas de reactualizar una teoría conspirativa particularmente situada supuestamente en figuras demográficas. Lo que tenemos también, y por eso traigo ahí a colación una de las figuras de las imágenes, que es esta chaqueta, que tiene las banderas del apartheid y de Rhodesia, es la lenta pero rápida inspiración entre terroristas aspiracionales del supremacismo blanco, que particularmente van a tomar a figuras de Sudáfrica y Zimbabue como si fuera una causa perdida, que van a combinar una fascinación entre sí y referencias aparentemente inconexas a varios linchos en línea, y refiere particularmente a un milieu filofascista sobre lo que es supuestamente un genocidio contra la minoría blanca. Ahora movemos, yo cualquier cosa lo muevo acá. Sí, sí. Yo mencionaba también esto, y en 2018 hay un, entre comillas, documental de Farmland, se llama, de Lauren Southern, que empieza a hablar justamente de las minorías blancas en Sudáfrica y que es un traslado mimético de un documental que también era el último rhodesiano blanco que refería particularmente a la reforma agraria de Mugabe. Es decir, tenemos una lenta propagación que se ha acelerado desde 2018 en adelante y que particularmente, por ejemplo, otros como Joe Rogan han utilizado como parte de sus silbatos de perro. Sigo. Otra problemática entonces, antes inclusive de esta reunión de Casa Blanca entre Ramaphosa y Trump, fue la expulsión del embajador Ibrahim Rahul y el ofrecimiento por parte de Estados Unidos de recibir a afrikaners blancos, esa minoría blanca, como refugiados en Estados Unidos. Entonces esto ya va empeorando la relación, pero que particularmente se sintetiza, se cristaliza con esa reunión en la que Trump refiere con un montón de imágenes a supuestos asesinatos selectivos contra granjeros blancos. Una de esas cosas que a mí me mueve mucho particularmente, que no solo son noticias falsas, sino que utiliza particularmente a la República Democrática del Congo, pues son imágenes del Congo, estas que él utiliza, para materializar esa teoría conspirativa, a la vez que invisibiliza un conflicto en el cual Estados Unidos está totalmente, si no de acuerdo, adrede utiliza el caos de la guerra para esa economía de guerra. Esto tiene que ver también, yo mencionaba, no solo con estos tiradores masivos, estos masacradores que en su propia genealogía se refieren, por ejemplo, en la masacre de junio de 2015 de Charleston, refería luego el tirador de la mezquita neozelandesa de Christchurch en 2019, a su vez está referenciado por los asesinatos masivos del Paso y de Poway también en 2019, otros en 2021 y 2022, esto se está repitiendo constantemente. Y lo que hay supuestamente en ello, de esa teoría conspirativa, es una reproducción acrítica por parte de los medios de comunicación masivos de sus manifiestos, los cuales se empiezan a permear en la política institucional estadounidense. En ello, creo que hay que referir a tres figuras, a Steve Bannon, a Elon Musk y a Steven Miller, todos los cuales que han formado partes en distintos momentos de la administración estadounidense, todos los cuales están también en los archivos Epstein, y particularmente todos los cuales refieren a este supuesto genocidio blanco en contextos africanos. Termino entonces que hace un par de días el nuevo embajador ha afirmado justamente que acabará con el caso sudafricano contra Israel y avanzará particularmente en el programa de movimiento como refugiado de afrikaners.
En este sentido, yo quisiera referir que me parece que ha habido un análisis bastante pobre, a pesar de que yo no soy economista, sobre los aranceles, porque se ha hablado mucho justamente sobre lo que ha ocurrido con, por ejemplo, Sudáfrica, pero no se lo ha comparado, por ejemplo, con otros casos como el de Lesoto. A Lesoto se le establece inmediatamente un arancel del 50%. Sudáfrica ahora mismo tiene un arancel del 30%, no sabría decir ahora qué ha pasado con la nueva resolución judicial en Estados Unidos, pero que se fue específicamente no por una cuestión económica, como supuestamente alentaba a los aranceles, sino por una cuestión discursiva de que Lesoto había recibido por parte del USAID supuestamente 8 millones de dólares para promoción LGBT, lo cual no era cierto, que tenía que ver más bien con un programa de atención a personas que vivían con VIH-Sida, pero que fue específicamente, como el Congo, como Sudáfrica, utilizado como cifra de algo que quiere referir Estados Unidos, pero que no tiene que ver con una realidad etnográfica. En ese sentido, yo pienso más bien en una forma de presión ideológica parecida a lo que eran las sanciones, solo que no tienen que ser aprobadas por el Parlamento, y que hay un montón de motivaciones contraproducentes económicas por parte de Estados Unidos, que puede ser su propia simbiosis con China o con México, pero constantemente se carcome a sí mismo por justamente esta institucionalización de la teoría conspirativa o del pensamiento conspirativo como parte de sus filas. En este sentido tenemos un montón de vaivenes, podemos mencionar también la AGOA, como fue postergada y luego recién, también hace unas semanas, reinstituida, y que fue un despropósito para toda la interacción que tiene África con el suministro, particularmente de manufacturas textiles hacia Estados Unidos. Pero quisiera terminar un poco ya diciendo que la particularidad sudafricana tiene que ver con su especificidad en tanto y en cuando forma parte de BRICS. Fue la segunda reunión de BRICS en la sede en Sudáfrica, y esto coincide, como mencionaba, en el 2018, con ese traslado mimético de un montón de teorías conspirativas que ya estaban presentes sobre Zimbabue hacia Sudáfrica, y que aprovecha particularmente una serie de grupos de extrema derecha del supremacismo blanco en Sudáfrica ya presentes, como los Sudlanders. En este sentido, otra de los pecados de Sudáfrica ha sido particularmente sus relaciones y mantenimiento de relaciones con Rusia en el conflicto ruso-ucraniano, a pesar de que Sudáfrica ha criticado particularmente a sus connacionales que han ido a pelear en el frente, específicamente por una historia muy convulsa de dónde nacen los mercenarios modernos en África, que tiene que ver con Sudáfrica. Y hay que mencionar la denuncia particularmente, no ante la Corte Penal Internacional, pero sí como acompaña a ella la Corte Internacional de Justicia por parte de Sudáfrica, que va a marcar la primera persecución a perpetradores de crímenes de genocidio y de guerra que no son no occidentales, que muchas veces a lo largo de sus 20 años la Corte solo había señalado a personas de África o de Medio Oriente. En este sentido, terminando, yo quisiera pensar que lo que vemos es que hay una adaptación específica de este supuesto reemplazo demográfico, es decir, de una teoría conspirativa, que tiene muchas fuentes, pero que tiene una genealogía específica en Estados Unidos, y que muchas veces, y específicamente en los grupos de extrema derecha de Sudáfrica, tiene que ver con una frustración con lo que fue la continuación del apartheid económico, de sus fantasías y específicamente de su frustración con las pérdidas frente a una guerra regional que yo mencionaba. Y yo también ponía ahí la bandera de Rhodesia como una causa perdida del colonialismo de asentamiento en África Austral. En este sentido, estas supuestas acusaciones en realidad se revelan como confesiones, como una nostalgia por esa colonización y particularmente como una nueva forma de proyectar un restablecimiento de un etnoestado blanco. Una nostalgia por Rhodesia se combina ahora con una nostalgia por lo que era el apartheid económico y político en Sudáfrica. Ahora, esto ya existía hace ya muchas décadas, yo mencionaba en los 80, pero específicamente en los 2010, rompe una serie de contenciones de los nichos específicamente de internautas hacia justamente la política institucional, específicamente estadounidense, por fuerza de la proliferación, yo diría,
de esos manifiestos de asesinos masivos y específicamente por estos nuevos ideólogos que no son solo Bannon, ni Musk, ni Steven Miller, sino son también pequeños ideólogos pragmáticos, eso que se ha llamado los grifters, que justamente aprovechan formas de enriquecerse y particularmente de entrar en la política estadounidense. Todo esto es muy caro para Sudáfrica, y acá termino, porque es una forma de criticar la política interna sudafricana a partir de una fantasía colonial como una forma de atacar su política exterior, específicamente su política exterior hacia los BRICS, específicamente hacia Rusia y, ¿por qué no?, de la denuncia con Israel por su perpetración de genocidio en Gaza. Desde ya, muchísimas gracias y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias por su participación. Les pido por favor que sus preguntas las guarden para el final. Vamos. Bueno, primero muchísimas gracias por la pregunta. ¿De qué beneficios puede traerle a Estados Unidos esta percepción sobre los afrikaners? Yo estaba buscando justamente para no faltar al hecho. Hubo hace poco un cambio de cuotas anuales de migración por parte de Estados Unidos, que solo mencionaba específicamente a los afrikaners como una población en riesgo. Entonces pasa desde el tope de 125.000 a solo 7.500 personas que pueden ser refugiadas en tanto ese estatuto hacia Estados Unidos, y solo son mencionadas particularmente, a pesar de que, por ejemplo, hubo en su momento de personas ucranianas o afganas o sirias, venezolanas, o sea, de todos esos estatutos de refugiados, solo ahora se menciona a sudafricanos blancos. Entonces tenemos que ver con un reordenamiento racial por parte de Estados Unidos, pero después también mencionaba estas cuestiones estructurales de Sudáfrica, de a veces loables, ¿no?, de su estatuto en el escenario internacional, y es, por ejemplo, el bloqueo a Sudáfrica en el G20 por parte de Estados Unidos. Ahora que tiene el liderazgo, dice, no, en Sudáfrica se está cometiendo, ellos dicen, un genocidio contra la minoría blanca, por ende no puede formar parte del G20, entonces literalmente se le vetó de su participación y se le propuso, creo que a Polonia, no quiero mentir. Y por último, la minimización del término de genocidio en un momento en el cual se está justamente acusando a cómplices europeos, occidentales y particularmente estadounidenses junto a Israel como perpetradores de crímenes de guerra y de genocidio. Entonces creo que tiene que ver con esas cuestiones. Muchas gracias.